Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y cada 2 jueves llega el espacio de Agdesa, aquí al Lliure Directe Radio Clara. Y hoy volvemos a tener con nosotras a Eduardo Zafra. Buen día, Eduardo. Buen día, Manolo. ¿Qué tal? Eduardo, aquí estamos. Eduardo Zafra se escaqueó hace 2 semanas. Sí, no, sí. Tuvimos a Aurelio, que también cumplió, ¿eh? Muy bien, le damos el aprobado. Claro. Te puedes escaquear. Bueno, es que tiene mucho nivel, Aurelio, ya lo creo. Espacio de Agdesa, Asociación Ciudadana para la Defensa y la Promoción de la Salud en el País Valencià. Así es. Que además cumplimos 40 años. Eso te iba a decir, estábamos hablándolo antes, tendremos que hacer algún tipo de programa especial, 40 años ya de Agdesa. Pues sí, la verdad es que se nos ha venido con todo esto de la pandemia, de pronto nos hemos dado cuenta que efectivamente llevamos 40 años en la brecha, que me gusta mucho a mí decir esa expresión, estamos en la brecha. Y precisamente por la incertidumbre que produce la situación de la pandemia, que quiero recordar que todavía sigue ahí, que no se ha ido, pues lo que en principio habíamos pensado hacer, pues una fiesta importante y concitar a toda la gente que a lo largo de esta historia de la asociación ha estado trabajando con nosotros o ha estado alrededor de nosotros. Pues hemos decidido hacer este curso desde ahora, que ahora este mes se cumplen sería la fundación en este mes de octubre, hasta acabar el curso en junio. Vamos a hacer todo este curso los 40 años y vamos a ir salpicando de actos y de mesas redondas. La primera ya la comentaremos si quieres la próxima vez, pero ya adelanto que será el 12 de noviembre en el Rector Peset, con un tema que yo creo que es apasionante, que es el tema de qué sistema sanitario vamos a tener en un escenario de decrecimiento como se avecina. Buen tema, ¿eh? Sí, hemos contactado y fichado a Antonio Turiel. Hemos contactado con Abel Novoa, que durante muchos años fue el presidente de No Gracias, una de las plataformas amigas de Agdesa. También con Rosana Peiró, que es una experta en temas de desigualdades. Y creo que es un tema muy, muy apasionante y que puede dar mucho juego, ¿no? Eso es lo que queremos hacer a lo largo de este año, ir salpicando, y si podemos en primavera pues hacer esa gran fiesta de encuentro con todos los amigos y simpatizantes y todos los aliados que hemos intentado conseguir por la defensa de la sanidad pública y de la salud de los valencianos y valencianas. Pues aquí iremos contándolo y como decimos, un programa especial sobre los 40 años para contar toda la trayectoria y todas las luchas que habéis desarrollado desde Agdesa tenemos que montar, Eduardo. Sí. 40 años, estoy pensando que sois de la misma época de Radio Clara. Radio Clara también cumple 40 años este 2022. Bueno, pues eso, por eso estamos aquí juntos, ¿no? Está bien la coincidencia. También la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública cumple 40 años ahora, también a final de año y a principios. O sea que yo creo que fue una época, eso estaba pensando, 81-82, que fue un gran estallido creo que le vimos las orejas al lobo con el tema del golpe de Estado. En fin, la incertidumbre que había, y mucha gente nos decidimos a dar un paso adelante y a entrar en el activismo, ya no solo de partidos, porque algunos proveníamos de partidos políticos en la clandestinidad durante el franquismo, ¿no? Sino al activismo ciudadano y popular, y desde la sociedad civil exigir hacer democracia, pero democracia real, no democracia solo representativa, ¿no? Esto ha sido un poco la idea. Sí, eso habla de cómo era la época, ¿no? La época. Sí. Eduardo, no vamos a escaparnos. Sí. Vamos a hablar de en qué situación se encuentra la pandemia. Intentamos no comernos todo el espacio de Agdesa con este punto, que nos suele pasar, pero
ya lo decías antes, no se ha ido. La pandemia no se ha ido del todo, ¿no? No se ha ido del todo, está ahí. Tenemos buenas cifras. Esta última semana la cosa ha empezado otra vez a despuntar, pero bueno, se mantiene en cifras bastante razonables después de lo que hemos pasado. Yo creo que lo que más podríamos destacar es que, y un poco el análisis de la última ola que ha habido durante final de verano, y comparando también con las olas anteriores, lo que más cabría destacar es que los contagios en esta última ola han sido importantes, han subido, pero en cambio los fallecimientos y los casos graves han sido mucho menores. Y esto es importante recalcarlo porque anima a pensar que, bueno, entre las medidas de salud pública y el efecto de las vacunas y la vacunación de la gente, pues estamos consiguiendo algo que antes y en las olas anteriores no habíamos conseguido, ¿no? Y era que muriera menos gente. Sí, precisamente estaba buscando a ver si encontraba el hilo que leí ayer por redes sociales. No encuentro ahora el autor para nombrarlo, pero era un doctor en parasitología de la Universidad de Valencia, que hablaba precisamente sobre lo que estabas ahora diciendo. Dice que no debemos basar todo el seguimiento de la pandemia en si aumenta o baja la incidencia acumulada, sino que tenemos que fijarnos en cómo son esos casos. Dice, porque contagios pueden haber. El sistema inmunológico lo que hace es actuar frente a ese contagio, ¿no? Hay que ver si esos casos son graves, no son graves y cómo evolucionan, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, dependiendo de las situaciones que hemos ido viviendo a lo largo de estos, dentro de poco, 2 años, que se dice pronto, pero es que son 2 años de nuestras vidas, ¿no? Pues dependiendo de la situación, cuando ha habido más casos, ha habido, digamos, más test, por ejemplo, y eso ha dado más positivos. O sea, quiero decir que todo se tiene que mirar desde una perspectiva un poco más lejana, ¿no? Pero lo que sí que parece es que, pues eso, las vacunas nunca prometieron que iban a ser, así lo dice su ficha técnica, esterilizantes. De momento no es así como se están comportando y ya estaba avisado, pero sí que parece que tienen un efecto sobre la gravedad y de la enfermedad, ¿no? De los casos de enfermedad. Y en eso sí que estamos viendo que efectivamente, digamos, tanto los ingresos hospitalarios como sobre todo las ocupaciones de las UCIs, que en el fondo es lo más preocupante. Si un sistema sanitario se colapsa porque solo puedes atender a una parte de la población que tiene una enfermedad concreta, pues desde luego el resto sufre mucho, el resto de la población, ¿no? Y de los padecimientos que hay. Como decimos, continúa por ahí, sí. Seguimos vigilantes, sí. Y que no nos despistemos mucho tampoco, ¿no? No queremos volver a épocas no tan lejanas que... Sí. A ver, cuando hablas con los expertos en este tema, de epidemiólogos más que estudian muy de cerca el tema, pues dicen que con el nivel de vacunación que hay en nuestro país, probablemente no vamos a ver las cifras que hemos visto en otras olas, ¿no? Pero también hay que recordar varias cosas, porque todo esto tiene muchos componentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que vamos de cara al invierno. Eso quiere decir que estamos menos al aire libre, que es una de las cosas que más se ha demostrado que, bueno, pues evita los contagios, ¿no? Vamos hacia el invierno. Hay una variante nueva que está empezando, que de momento no parece que sea más agresiva que la Delta. La Delta Plus que está empezando a aparecer. Quiero decir, todavía hay mucha incertidumbre. Se van a mezclar otras enfermedades víricas estacionales, como la gripe o las neumonías intersticiales en los niños. En fin, que hay muchos componentes, ¿no? Pero bueno, ellos son optimistas, los expertos en epidemiología son optimistas, prudentemente optimistas, en el sentido de que parece que
hemos enfilado, digamos, lo que ellos llaman convivir con una enfermedad que ha venido probablemente para quedarse. Sí, nos tenemos que acostumbrar, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí están también, como explicaba la semana pasada el compañero Aurelio, esas medidas de salud pública que parece que sí que han hecho efecto, aunque parezcan a veces chorradas, como la higiene de manos, ¿no? La famosa higiene de manos. Nos explicaba lo importante que es y cómo también ahora se tiene más, digamos, se le da más importancia, incluso desde el mismo personal sanitario, a utilizar la mascarilla para consultas cuando es época de gripe, por ejemplo. Efectivamente. Yo creo que esas son, digamos, medidas que ya se sabían para la gripe y para otro tipo de enfermedades infecciosas respiratorias. Pero no se le daba mucha importancia, ¿no? No se le daba mucha importancia. Yo no recuerdo a asistir a la consulta y que se pusieran la mascarilla antes de esta pandemia. Efectivamente. Quiero recordar que en los países asiáticos que ya habían padecido algún tipo de epidemias o de, bueno, a lo mejor no epidemias, pero sí bastante frecuencia e incidencia de enfermedades respiratorias, sí que habían asumido la mascarilla en épocas, por ejemplo, de aumento de la gripe, estacionales, habían adquirido la mascarilla como un hábito normal, ¿no? Y aquí no era así, cuando se sabía desde hace mucho tiempo en el tema de la gripe que eso favorecía, digamos, la no infección, ¿no? Ahora, con la COVID, pues creo que ha sido una vuelta de tuerca y que, de alguna manera, pues nos ha hecho conscientes de que es una herramienta más para favorecer todo. En medicina todo es cuestión de ir poniendo barreras. Cada una, digamos, evita un porcentaje más pequeño o más grande, pero todas juntas evitan un porcentaje grande, ¿no? Las mascarillas, lavado de manos, la distancia, dependiendo de cómo se transmite la enfermedad, si es por gotitas de Flieger o por el tema de los aerosoles, pues hay diferencias, pero yo creo que todas son medidas que en pequeños o grandes porcentajes van sumando el hecho de que la gente pues nos contagiemos menos, y eso es positivo. Eso evita ingresos, evita medicaciones, muchas veces iatrogénicas, o sea, que hacen daño, en fin, yo creo que... Hemos visto, entre otras cosas, cómo se reducían los casos de gripe, cómo han reducido también casos de contagio de otros virus, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido... Que nada ocurre por magia, que se dice, ¿no? Exactamente, ha sido muy llamativo. El invierno pasado la gripe prácticamente no hizo acto de aparición, ¿no? Y yo creo que este invierno estamos un poco más relajados, con el tema de... porque vemos que la COVID ya no... Relajados y cansados, ¿no, Eduardo? Y cansados, efectivamente. Yo lo entiendo perfectamente, porque a todos nos pasa. Llevamos que son 2 años y eso afecta mucho al ánimo de la gente, ¿no? Ese temor un poco que se nos ha quedado dentro, ¿no? Incluso en las relaciones con la gente que quieres, ¿no? Nosotros en este país, que somos tan tocones y tan abrazadores, que nos encanta, que además yo creo que es una de las grandes características positivas que tenemos, pues eso es un problema, ¿no? Sí, y también afecta mucho, se ha comentado también mucho al tema de la salud mental. Sí, efectivamente. Yo creo que se ha advertido ya de muchas maneras y algunas voces se han alzado muy críticas con esto, ¿no? Hasta el punto de que el gobierno se ha visto obligado a anunciar, ya veremos luego dónde llega el tema, porque de anuncios que luego, si quieres, hablamos de la atención primaria, que es otro tema. El anuncio de una cantidad, creo que son 100 millones o algo así, para el tema de salud mental, finalistas para las comunidades autónomas, totalmente insuficientes desde mi punto de vista, pero lo que indica esta toma de decisión por parte del Gobierno central es que el tema de salud mental se ha convertido durante la pandemia en un problema grave de salud. Y esto hay que reconocerlo y hay que intentar buscar vías de solución, ¿no? Y desde luego me parecería absolutamente
frívolo no hacerlo desde las administraciones que tienen la responsabilidad en estos momentos. Aquí la Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad. Que no se queden palabras. Que no se queden palabras. En palabras y en anuncios de televisión que quedan muy bonitos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que los ciudadanos en general estamos muy cansados de grandes declaraciones y de grandes adhesiones a líneas, a la atención primaria, al sistema sanitario público, a los sanitarios, pero luego esto se tiene que concretar en financiación y en presupuestos para realmente hacer poderosos estas líneas de trabajo que se han demostrado durante toda la pandemia, se siguen demostrando, ya antes se había demostrado de la importancia de tener un sistema de salud potente y firme, porque además la atención primaria y la educación son los elementos que mejor redistribuyen la riqueza entre la población, los que hacen que las desigualdades sean menores. Y esto es algo que mucha gente venimos clamando desde muchos ángulos distintos, no solo sanitario o educativo, sino del activismo político, de sindical. Pero esto se tiene que concretar en dinero, en presupuestos para esto, ¿no? Y así tiene que ser y así lo tenemos que exigir los ciudadanos. Porque, bueno, ya nombrabas, ahora le damos un repaso a la atención primaria. Igual hay gente que dice, esto siempre están diciendo lo mismo, pero sí. es que no cambia, ¿no? No cambia. Cuéntanos, explícanos si quieres la situación. Yo te cuento un caso que nos ha llegado, que yo creo que es un caso muy, muy grave. Te lo estaba explicando antes de entrar. Desde una misma consulta de un centro de salud, del sistema público de salud, se recomienda a un usuario de este centro que igual le conviene buscarse un especialista privado. Sí, esto que me has comentado, desgraciadamente no es flor de un día. No es un caso aislado. No es un caso aislado. No es un caso aislado. No sé si será un caso aislado el hecho de la recomendación concreta de un sanitario de la pública. Un sanitario de la pública que incluso le ofrecía el nombre, una consulta privada en particular. Me parece, que si quería le informaba, ¿no? Pero no es un caso aislado en el sentido de que muchas personas de este país, y así se está demostrando en las cifras, están contratando seguros privados porque la sanidad pública no da respuestas en tiempo y forma, digamos, a las necesidades de salud que la población tiene. Y esto sí que es un hecho incontrovertible. O sea, si nosotros vemos las cifras, vemos cómo van subiendo las primas contratadas de seguros públicos, mientras que la situación de la sanidad pública, pues de los seguros privados, mientras la sanidad pública sigue en una situación de precariedad tremenda. Llevamos clamando nosotros como ACDESA, pero también las organizaciones sindicales vienen clamando sobre la precariedad de los contratos en la sanidad pública. Y esto en algunos gobiernos, como ocurre en el País Valenciano, que llevamos ya 6 años de cambio de gobierno con respecto al PP, porque esto lo hiciera el PP, a mí no me parece raro, pero que 6 años después, con un gobierno progresista, sigamos con cifras de precariedad tan altas como hay, con esa incertidumbre laboral de los profesionales, no tiene ningún sentido. Eso no prestigia el sistema público y la obligación de un gobierno de este estilo sería precisamente prestigiar el sistema público. No solamente revertir lo que se privatizó en su momento. A mí me parece fantástico que el modelo ACIRA vuelva a la gestión pública. Pero no solo eso, hay que mirar dentro de la casa y ver cómo están los profesionales de la pública, ¿no? Y sigue habiendo una precariedad brutal que hace que la gente cada vez tenga una desafección mayor, los profesionales me refiero, por el sistema público. Encima, la privada se ha puesto a competir con la pública en retener talento, está ofreciendo mejores sueldos, como están subiendo los seguros, pueden pagar mejores sueldos y se están yendo a la privada. Es que esto es así. Los formamos en la pública y acaban yéndose a la privada. Esto no había ocurrido nunca y esto, si no
tomamos conciencia y por parte de la población exigimos a las autoridades sanitarias que se pongan las pilas y el gobierno se pone las pilas y se pone en serio a hacer una planificación real sobre esto es un desastre. Un desastre y muy grave. Muy grave, muy grave. Sí, porque ya lo he dicho antes, el sistema sanitario, sobre todo la atención primaria y el sistema educativo son los elementos, las herramientas que mejor redistribuyen la riqueza y eso está muy estudiado y disminuyen las desigualdades. Si perdemos eso, las desigualdades no harán más que aumentar. Esto es así, ¿no? Y no podemos consentirlo, yo creo. ¿Y cómo hacemos para no consentirlo? Me estabas explicando antes también que hay una campaña en marcha, ¿no? Sí, desde la FAS, con el tema de la atención primaria, no sé si los oyentes habrán seguido, ha habido movilizaciones por una sanidad pública y por una atención primaria eficaz en muchas regiones y comunidades autónomas en España, ¿no? En Galicia, en Andalucía hace unos días, en Madrid también, y nosotros estamos planificando también desde ACDESA aquí en Comunidad Valenciana, en el País Valenciano. La FAS, la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, a la que nosotros estamos federados también, ha lanzado a mediados de septiembre una campaña que es Salvemos la Atención Primaria. Ha hecho un manifiesto que viene a recoger básicamente lo que ya está muy escrito y muy medido. Y a partir de ese manifiesto, en la página web de la Federación se puede encontrar una adhesión al manifiesto, tanto por parte de organizaciones como a nivel individual. Se puede firmar para ir acumulando, digamos, elementos contra esto. Esto nos sirve de motor para hacer activismo y convocar lo que han convocado en Galicia con una manifestación de más de 10.000 personas y en Andalucía, y esto es un poco lo que nosotros nos proponemos hacer aquí y pensamos que en el resto del país se debería hacer, ¿no? Bien, Eduardo, pasar a la acción. Sí, Eduardo, tenemos una oyente que quiere participar. Le recordamos a la audiencia que si quiere participar tiene a su disposición el 963915721, que el número de móvil está disponible para WhatsApp y Telegram, que no intenten llamar, que no podemos atenderle al móvil. Que quien quiera, al 963915721. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Mira, me llamo Amparo. Os escucho todos los días y cuando oigo a este señor, todos los días estoy, pero hoy, bueno, voy a llamar. Voy a decir mi opinión, Si a alguien le molesta, pues eso. Y tiene toda la razón, que la sanidad pública está mal, por desgracia lo estoy viviendo, pero a tope. Porque me operaron de una rodilla y esto ha sido el desastre porque pasa la pandemia, ¿no? Pero a veces, los mismos trabajadores tienen muchísima culpa, mucha. Yo estoy yendo a un traumatólogo, ahí al hospital general. El uno, su rodilla está bien, el otro está bien, el otro está bien. Llega uno y el hombre me dijo, mire, esta rodilla esto y esto y esto y esto. Y es que mis compañeros, él mismo personalmente me dijo, mis compañeros son una mierda, porque no quieren molestarse en el trabajar. Y hay gente dentro de la sanidad pública muy buena, pero hay otros que dicen, estoy aquí y pasa palabra. Entonces, todos tendríamos que poner nuestro granito de arena, la gente mentalizarse, estamos atendiendo a un personal. Los docentes, pues acaba de lo mismo. Maestros que van y dicen, he cumplido mis horas, me voy a mi casa. Pero otros muchos no, porque se implican muchísimo. Si estuvieran en la privada, eso no se les consentiría, porque no se les consentiría. Y yo prefiero la pública en todos los aspectos, en todos. Pero en la atención primaria, año y medio he conocido a mi doctora ahora, por teléfono, señora, ¿y usted qué quiere? Mire, me encuentro mala, pero ¿usted qué quiere? Oiga, si no hay nadie en el ambulatorio, no hay nadie en el ambulatorio y no puedo ir a ver a mi médica. Me es por teléfono, la conocí la semana pasada, pues mira, esto hay que estudiarlo muy bien, pero muy bien y muy a fondo. Los gobiernos son una caca de la vaca, pero las personas nos tenemos que mentalizar, Os doy mi opinión. Buenos días. Muy bien. Y me encanta el programa. Muchas gracias. ¿Cómo nos has dicho que te llamabas? Perdón. Amparo, muchas gracias. Salud. Eduardo. Sí, bueno,
ha puesto de manifiesto algo que en cierta manera es un clamor, ¿no? El tema, por ejemplo, la falta de accesibilidad ahora a la atención primaria, el tema de las listas de espera, el tema de yo creo, nosotros hemos discutido en ACDESA mucho de este tema, la falta de herramientas para hacer una buena gestión de personal en la pública, porque es verdad que muchas veces no tienes suficientes herramientas para... ¿Cómo haces cuando en un servicio, en un centro, pues unos son profesionales muy implicados y otros son gente que está allí, ha sacado la plaza y se ha echado a dormir, como aquel que dice, ¿no? ¿Cómo haces para diferenciar eso, para estimular, para que todo el mundo se comprometa? Esto es un tema complicado y es probable que lleve razón en que en la privada tengan más herramientas, porque lo que hacen es muchas veces despedir al que no les interesa y premiar al que... En la sanidad pública, en la pública, esas herramientas existen poco. De hecho, sí que hay posibilidades, si hay una persona mala práctica o lo que sea, de abrir un expediente, hay un código, efectivamente, pero generalmente se aplica más a si hay casos de negligencia clara o casos de mala praxis profesional graves, ¿no? Pero esa sutileza de aquellos que están comprometidos en el trabajo, o aquellos que van para cumplir y luego tienen otros intereses fuera de pues esas herramientas existen poco. Y evidentemente hay una responsabilidad de la administración pública, o sea, la administración pública... El tema, por ejemplo, de la dedicación exclusiva y cómo la dedicación exclusiva, cuando nosotros tenemos en la pública profesionales que han conseguido un puesto de trabajo mediante una oposición, unas exigencias, unos baremos, en fin, con todas las garantías, ¿cómo hacemos que esas personas tengan dedicación exclusiva como deberían tener o como tienen en cualquier empresa que se precie? No te van a dejar trabajar en la competencia. Dedicación exclusiva quiere decir que trabajen solo para la sanidad pública. Exactamente, pero eso pues hay que pagarlo bien, hay que exigirlo, hay que legislarlo. Y ahí no se quiere entrar, no se entra en esa dinámica. ¿Y por qué no se entra, Eduardo, ahí? Pues yo creo que hay... Tú que has trabajado, digamos, en esos temas también. Hay muchos... yo creo que el tema fundamental del afrontamiento, hay un estatuto, la mayoría del personal sanitario, en este caso sanitario, son personal estatutario, que se llama, porque se rigen por un estatuto, el Estatuto del Personal Sanitario, que es un estatuto... cuasi funcionarial, o sea, de hecho, tú tienes la plaza, la ganas por oposición, hay un concurso oposición, la ganas y tienes una plaza fija para toda la vida. Entonces sí que hay elementos correctores si es que esa persona no cumple adecuadamente, pero digamos nadie se atreve hay muchos intereses creados ahí para no afrontar esos temas. Los primeros yo creo que es el nivel político, porque los políticos están cada 4 años y tienen que revalidar su permanencia o salir del poder cada 4 años. Entonces, hacer una reforma de eso a veces es enfrentarse con muchos intereses ya creados, ¿no? De las grandes especialidades médicas, de los sindicatos, que también tienen sus intereses. Dentro de los sindicatos hay una variedad muy importante, hay gente muy corporativa, de los colegios de médicos, de los colegios de enfermería, en fin. Estoy pensando que dentro de los sindicatos están los sindicatos, digamos, que defienden el sistema público, y después hay otros que son corporativos, que es de médicos que solo buscan lo mejor para, bueno, lo mejor entre comillas para los médicos, ¿no? Exacto. Entonces hay muchos intereses que hacen que sea muy difícil abordar este tema, que haya la suficiente valentía, y esto es lo que habría que exigirle a la administración pública, al gobierno, a los políticos, la suficiente valentía para
diseñar y llevar adelante una estrategia de cambio de la política de personal en las administraciones públicas. Esto no quiere decir, digamos, precarizarlos. Todo lo contrario. Si precisamente lo que estamos diciendo es que entre la precarización que hay un montón de contratos precarios, temporales, absolutamente, bueno, yo no sé cómo definirlos dentro de la sanidad pública, pero vamos, nefastos. Entre eso y la falta de herramientas para estimular, digamos, un tipo de trabajo profesional muchísimo más comprometido con la sanidad pública, pues no hay manera de romper esa inercia, ¿no? Y nadie se atreve. Cuando ha gobernado el Partido Popular, porque tiene intereses diferentes. Ellos lo que querían y lo que hicieron fue trocear la sanidad y dejarla en manos de las empresas. Algunas de esas empresas, aparte de ganar dinero, lo que han hecho ha sido, pues han introducido elementos de trabajo que han hecho más eficientes esos recursos. Pero eso también se puede hacer desde la pública y los beneficios que se obtuvieran repercutirían directamente en la pública, no en intereses privados. Y esto es un tema que yo no acabo de... entiendo cuál es el motivo, pero yo creo que deberíamos de exigirle a los ciudadanos que eso cambiara. Sobre todo porque estamos hablando de un servicio público y ahí yo creo que lo de menos habrían de ser los beneficios, digamos, económicos, sin ofrecer un buen servicio para la ciudadanía, ¿no? Es su función. Mira, por ejemplo, pongo un ejemplo. Hay una cuestión que además ha sido motivo de una campaña importante profesional, que es el no hacer. El no hacer ha sido una campaña que en muchas sociedades científicas, la de medicina de familia, cirugía, neumología, cardiología, todos estos han desarrollado, porque son prácticas que se siguen haciendo. Imaginaros, pues pedir determinada analítica o determinadas pruebas o hacer determinados procedimientos quirúrgicos que ya se ha demostrado ampliamente que no sirven para nada y que hay que dejar de hacer. Esto, que es una evidencia, no se ha impuesto en la sanidad pública. Sigue todavía a la buena voluntad de los profesionales que están convencidos de que eso habría que hacerlo. Esto, y la autoridad sanitaria, los gestores sanitarios deberían decir, no, esto que ya está demostrado que es inútil, este medicamento que está demostrado que no aporta nada, hay que dejarlo de financiar. Esto no se debe hacer y el que lo haga tendrá que dar cuentas de por qué lo hace, porque a lo mejor tiene intereses o lo puede derivar, en fin, estas cuestiones. Y eso ahorraría mucho dinero a la sanidad pública, que revertiría en nuevos procedimientos, en nuevos medicamentos, en nuevas cosas que nos pudieran ayudar, ¿no? Y en que no pidas una cita en el centro de especialidades y te tarde 3 meses o 4, ¿no? Efectivamente. Que igual cuando te toca ya no hace falta. Ya no hace falta. Las listas de espera y la falta de accesibilidad que la pandemia ha puesto completamente patas arriba es uno de los elementos en estos momentos de la mayor desafección hacia el sistema público. Las ha puesto patas arriba diciendo que antes de la pandemia tampoco es que funcionaran perfectas, ¿no? Que ya habían quejas. Sí, ya habían quejas. Habían reducido algo, pero desde luego ya habían quejas. Ahora lo que pasa es que se ha desbordado. Mira, hay alguien que nos escribe y dice: hay profesionales que han aprovechado la pandemia para escaquearse. Es alguien que nos escribe. Pues sí, probablemente sí. Yo creo que... yo, por ejemplo, nunca he sido partidario, me ha parecido... porque además ha sido uno de los elementos clave en la propagación de la pandemia, el tema de la aglomeración en los centros de salud, las consultas llenas de gente, muchas veces por cuestiones banales o por que van a la consulta porque tienen que firmarle un certificado o las recetas o lo que sea, ¿no? Y entonces yo era bastante partidario del tema de la visita telemática, porque puede ahorrarle al paciente, le puede ahorrar muchos viajes innecesarios al centro de salud, y al profesional le puede ahorrar mucho tiempo para dedicarlo a lo que...
Pero claro, pero no se puede convertir. Claro, y ahí hay que saber qué casos sí y qué casos no. Eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Bien claro. Hay casos que tienen que ser imprescindibles. Imprescindibles. O sea, yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, el elemento fundamental en la práctica de la atención primaria precisamente es el contacto y la escucha por parte del profesional, tanto del médico como la enfermera, del profesional que sea sanitario. La escucha al paciente es lo más importante. Pero claro, si tú puedes discernir de aquellas consultas que son burocráticas o que no aportan valor de aquellas que son importantes, pues tú tendrás, y unas las puedes derivar a la parte telemática o a otros profesionales con menos... Sí, estoy pensando en las recetas que se hacen periódicamente, ¿no? Eso afortunadamente eso ha cambiado. Ha cambiado, pero todavía podría cambiar muchísimo más. Muchísimo más. O sea, no haría falta probablemente ninguna visita específica si son tratamientos que están contrastados, que son crónicos y que tal. Entonces, hay mucho que gestionar y mucho que gestionar bien. Y para eso estaría bien que los centros de salud, los equipos de atención primaria, tuvieran autonomía y junto con la población, en los consejos de salud de zona, pudieran de alguna manera organizarse ellos con la población. Esto, sí. Un día, si quieres, lo hablamos a fondo, ¿no? Esto sería una buena iniciativa para que los equipos de atención primaria con la población pudieran decir, vamos a ver cómo organizamos esto, cuáles son las consultas que deben estar... ¿Cuánta gente hace falta en administración? Porque muchas veces el cuello de botella se produce cuando llamas al centro de salud o intentas conseguir una cita y no hay manera, ¿no?, de que te cojan el teléfono. Y ahí viene ya el gran mosqueo con... Ahí empieza ya mal la entrada. Una de las reivindicaciones de nosotros en ACDESA, que conformamos el Observatorio de Atención Primaria junto con profesionales de ACDESA y de fuera de ACDESA, una de las reivindicaciones era precisamente el incremento de personal, no tanto de médicos como el incremento de personal administrativo formado precisamente en temas para discernir. Claro, muchas veces lo hemos hablado. Dice, han puesto una línea telefónica nueva en el centro de salud. Sí, pero si no hay otra persona que la pueda coger, la línea está sonando. Efectivamente. ¿No? Yo en esta pandemia, yo tengo un médico de cabecera que es una eminencia y además que es amigo y me explicaba eso, que ellos en su centro de salud, no voy a citar ni mi médico ni el centro de salud, habían organizado con los administrativos del centro de salud este pool de gente y bueno, pues habían conseguido un nivel bastante aceptable, reconociendo que les faltaba más personal, que si hubieran tenido más personal lo hubieran hecho mucho mejor, pero habían conseguido un nivel bastante aceptable para discernir entre aquellas consultas que por teléfono, telemáticamente las puedes resolver y aquellas que precisan necesariamente una relación directa, que es absolutamente imprescindible. Muy bien. Eduardo, se nos va acabando el tiempo. No sé si quieres incidir en algún punto más. Hoy en el repaso a los medios leíamos un titular y te lo voy a leer otra vez. Dice... 3 días para ingresar en el Hospital General de Valencia. Dice, la reactivación de las operaciones y el repunte del virus atascan los servicios de urgencia. Los facultativos aseguran que faltan 350 médicos para atender a 6.000 pacientes al día y temen el fin de los refuerzos COVID. Sí, bueno, está ocurriendo, ¿no? Que a mí no me extraña este titular, precisamente por lo que ya hemos comentado, ¿no? Las listas de espera han subido. Tenemos que volver otra vez a la actividad, digamos, normalizada y además urgente porque tenemos mucha más gente en lista de espera. Habría que depurarlas también de los pacientes y priorizarlas, cuáles son las más urgentes y cuáles no. Y también me preocupa porque sí que está apareciendo de manera ya sistemática en otras comunidades autónomas y aquí también el fin de los contratos que han sido refuerzo durante la pandemia. Probablemente buena parte de esos contratos podrían, si realmente nos tomamos el gobierno se toma en serio el tema de reforzar los servicios públicos, parte de esos contratos, o muchos de ellos, o todos, a lo mejor podrían quedarse formando parte de la estructura sanitaria en este caso.
¿Cómo? Ubicándola en los sitios donde hace falta, probablemente para gestionar listas de espera, probablemente en los centros de salud. Mi impresión o nuestra impresión como asociación, que lo hemos discutido muchas veces con los profesionales de atención primaria, no es que falten muchos médicos, faltan mucha enfermería, lo hemos dicho muchas veces, enfermería además comunitaria, o sea, con formación en salud, en atención primaria y salud comunitaria, pero sí que habría necesidad de reestructurar, ¿no? Y sobre todo de darles capacidad para organizarse. Eduardo, no nos queda ya más tiempo. Bueno, pues seguiremos peleando, ¿no? Seguiremos charlando y hablando también sobre esos 40 años de Agdesa. Un abrazo, salud y hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai quinzenal d'Agdesa, a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara.